El nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ya está firmado por los presidentes, pero los congresos aún deben aprobarlo. La hora de la verdad para el Tratado de Libre Comercio en su versión renovada comienza a funcionar este año. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Comercio tiene que ser aprobado todavía por distintos congresos. En el caso de los Estados Unidos, el riesgo está latente. Esto es En la Mira. Comenzamos. El 29 de noviembre pasado se firmó allá en la reunión del G20 en Buenos Aires el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo firmaron los mandatarios, el mandatario Trump, el presidente Peña en su última acción de gobierno, Justin Trudeau. Pero ahora ese tratado tiene un proceso muy difícil y muy complejo, que es pasar por la legislatura de los tres países para que se pueda comenzar a aplicar. Yo creo que en el tema de la aprobación de este nuevo tratado, que los mexicanos y los canadienses se siguen llamando de alguna forma de libre comercio y en Estados Unidos eso no existe, bueno, pues tienen problemas serios derivados fundamentalmente de la dinámica interna en los Estados Unidos. Ni en Canadá ni en México hay problema para aprobarlo. En los Estados Unidos hay dos elementos que están dando la vuelta. Uno es la presión de los demócratas que ahora van a tener, ya no les alcanzó el tiempo diciembre, entonces van a tener necesariamente que pues empezar a negociar con una Cámara de Representantes de mayoría demócrata que, independientemente de que los demócratas han apoyado el libre comercio, es cierto que han metido cláusulas, etcétera, pero Clinton y el propio Obama estuvieron ahí impulsando acciones de libre comercio. Lo que pasa es que al señor Trump, en las actuales condiciones, no están dispuestos a regalarle absolutamente nada y eso lo puede tener, lo que provocó que el propio Trump diga, pues si no lo aprueban, repudio el viejo tratado, o sea, el Tratado de Libre Comercio que está ahora funcionando, y nos vamos al tema de la confrontación. Esta es una discusión que ya habíamos tenido, Ezra, y vale la pena repetirla hoy. Es decir, no es cierto que en ninguno de los tres congresos, y menos en Estados Unidos, se vaya a revisar punto por punto el tema. Es fast track. Es fast track. Es sí o no. Y en realidad eso nos lanza a lo que le pasó a Bush padre. Es decir, sí tiene Trump mayoría para lograr el fast track. Y lo más probable es que sí. Veo muy complicado que se juntara una mayoría demócrata que le dijera que no al fast track. Entonces yo creo que el problema no está ahí, sino dentro del propio gabinete de Trump. Yo nada más te diría que lo que podrían hacer es decirle, pues no lo vamos a votar ahorita, ¿qué cree usted? Que lo metemos a la congeladora y a ver para cuándo, que eso la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que lo asume a partir de enero puede echarlo a andar. Pero se llama fast track. No hay manera, ahí sí tienes que reaccionar a la petición del presidente. El presidente lo pide. Es que si no hay acuerdo y se va a la congeladora, sigue vigente el actual Tratado Por eso de es que Libre Trump Comercio. dice que entonces, como está en la congeladora, lo echa para abajo también. Pero para nosotros estamos bien, ¿no? En el anterior, de todas maneras, están en un problema en Estados Unidos y si en Estados Unidos están en problemas, a nosotros nos afecta gravemente. Sí es posible que la mayoría de demócratas en la Cámara de Representantes, por ponerle piedras a Donald Trump, le diga, no señor, no aceptamos este tratado, o hay que hacerle esta serie de modificaciones, como fue en el traspaso de mando Bush-Clinton, que se hicieron los acuerdos paralelos en el año 93-94. Bueno, ahora pudiera ocurrir una situación así. En el horizonte no se ve. Me parece que no es el tema esencial el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México en el Congreso de los Estados Unidos. Está el tema China y está el tema de las mentiras de los asesores y segundos y tal vez del propio presidente Trump que le podrían costar el puesto. Ahora hasta de su hija, Pablo. Hasta Ivanka Trump está siendo revisada. Y está en el horizonte lo que se anunció en días pasados, que es la renuncia, entre comillas, de John Kelly, que calificó en el libro de Woodward al presidente Trump como un idiota con el que tenía que trabajar, y eso va a generar también mayores conflictos porque la desorganización, yo estoy de acuerdo, yo creo que el Congreso debe estar tentado, el Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes, a decir,
si este es el mayor logro de Trump, lo voy a frenar simplemente por esa razón. Pero quizás lo dejan pasar porque también por conveniencia nacional. Pero el peligro de esto es la profunda desorganización del propio gabinete de Trump, que pueden llegar a tomar ante una presión que le haga el legislativo decisiones muy radicales, precisamente por la crisis de ese gabinete. Sin John Kelly ahí, yo no sé quién quedará coordinando o queriendo coordinar ese gabinete. Ahora, el tema es que al lado de esto, Trump ha jugado con otro elemento que está ahí latente, que es el tema de los aranceles al acero y al aluminio, que supuestamente una vez firmados los acuerdos, como se firmaron, iba a darse esta cancelación de este tipo de aranceles. No lo hace, y no lo hace como un elemento de presión de decir, señores, si no me van a aprobar en la Cámara de Representantes, porque el Senado lo tengo asegurado, lo van a congelar o pueden decir que, pues a ver, ¿para cuándo? Entonces simplemente, como él dijo, yo soy el señor tarifas, el señor aranceles, y nos vamos a aranceles y vamos a pelear en una Organización Mundial de Comercio en donde, pues, por supuesto, los procesos pueden ser muy largos, todos los procesos. Yo creo que, en todo caso, aquí tiene que existir una especie de lobbying político en la Cámara de Representantes con los demócratas por parte tanto de Canadá como de México para decirles es que el daño que pueden ustedes causar a las economías por la reacción del propio Trump puede ser verdaderamente... Ahora, yo veo difícil que estados demócratas como California, por ejemplo, que es tan importante para ese partido, se prestaran a un juego de chantaje hacia el presidente Trump. Pero del otro lado, vale la pena mencionar que hay adecuaciones que se tendrán que derivar en nuestro país. Y este año que arranca, 2019... va a ser el año de revisión de los salarios en las empresas de exportación mexicana, porque uno de los elementos principales del nuevo TEMEC o del nuevo tratado es justamente evitar el dumping social, según canadienses, estadounidenses y yo diría también muchos mexicanos, diremos, ha permitido que seamos más competitivos en esta relación de libre comercio. Hay una diferencia salarial entre estados manufactureros importante. Gana mucho menos un trabajador manufacturero en Aguascalientes que en Morelos. Bueno. En Morelos gana mucho más un trabajador de la industria automotriz y menos en estados como Aguascalientes. ¿Cuál es la solución ahí? ¿Decirles por decreto suban los sueldos o bajarle los costos a las empresas con infraestructura? Pon un tren que vaya a Manzanillo, de Aguascalientes. Y ahí, de acuerdo, tu contribución, empresa, a la baja de tus costos, estoy poniendo un ejemplo, es subir salarios. Es decir, tiene que haber, no puede ser por decreto todos los salarios para arriba, sino que tiene que haber un trabajo también de parte del gobierno para facilitar la competitividad de las empresas. Ahora, la competitividad de las empresas en México ya no está, estas empresas como tales, las empresas vinculadas al TLC, automotriz, ya no están ligadas a lo que era originalmente una baja en el salario. Ha habido todo un proceso paulatino de ascenso, no el que hubiésemos querido, pero que de alguna manera termina por compensarse frente a lo que sucede en China, por ejemplo, o sucede en otros países donde los niveles salariales siguen sin ascender China, al nivel. Un obrero chino ya gana más que un mexicano, Sí, por eso, pero dependiendo también es un problema de zonas, pero ¿no? Lo que yo te quiero decir en ese sentido es que habría que encontrar un mecanismo para otra cosa. En el caso mexicano, lo que decía Jorge es totalmente válido. Hay una gran masa de trabajadores mexicanos del centro del país para abajo y algunas áreas en el norte que están cada vez más alejados de lo que es el ingreso incluso de los que trabajan en la industria manufacturera. Y allí es en donde este México del sur-sureste, si lo seguimos, si no existe esta posibilidad de conexión, vamos a seguir jugando a esta apuesta, a darle fuerza al norte frente a un sur dos temas, abandonado. ¿no? A final de cuentas, la productividad lo que te define el salario. Sí. Y sí, la revisión de la productividad en ciertas industrias manufactureras y el alza salarial no ha sido, digamos, lo que el mercado habría dictado. Porque esos trabajadores no tienen mecanismo de negociación. Buena parte de ellos no tienen sindicatos que les representen, como sí tienen los canadienses y los estadounidenses. Entonces, el ajuste salarial con respecto a productividad falla. Eso es lo que tendrán que resolver. Lo otro es resolver el problema de productividad de las empresas del sur-sureste. Y esa es otra historia, ¿no? Ahí, en ese punto, vemos que en el país están mucho más desarrollados, ya han venido creciendo a tasas del 5% desde hace 15, 20 años, los estados que están conectados al comercio exterior.
vamos a conectar a los estados del sur al comercio exterior, pero no sigamos el modelo de los estados del sur, de los usos y costumbres y de la lucha contra las empresas transnacionales, un sur-sureste absolutamente ideologizado que impide la instalación de empresas. Habrá que ver, porque si se hace el proyecto transísmico, los proyectos que se quieren hacer para Chiapas, se necesitarán inversiones y se necesitarán recursos que el gobierno no tiene para hacerlo solo. Entonces, exacto, habrá que buscar acuerdos que permitan que haya empresas y darles que puedan... un contexto de Estado de Derecho. Yo voy a tomar un argumento tuyo. Derecho. No es la ideología la que tiene a Chiapas, o tiene a Guerrero, o tiene a Quintana Roo, o a Yucatán aislados. No, es la infraestructura. No. O sea, conecta a Chiapas desde dónde, hasta que no esté el puerto listo. No está conectado. A ver. O sea, no conectado como está Aguascalientes, A ver, por sí, favor. pero para eso los costos de transporte son altísimos. No hay Estado de Derecho en Chiapas, Guerrero. Ese es el problema. Si tú no tienes En Tamaulipas hay Estado de Derecho. Si tú no tienes un Estado de Derecho, no gobiernan si los tú no Zetas. tienes un Estado de Derecho vinculado como están los que están en el Tratado de Libre Comercio, incluso a tribunales internacionales donde se pueden derivar, la confianza de una empresa para invertir simplemente no existe. Punto. Llámale como llames, aunque le vas a crear una infraestructura, ¿quién la va a crear? ¿Quién te va a crear una infraestructura en Oaxaca, Chiapas, mientras no tengas la garantía de que eso va a funcionar y no terminará siendo Yo solo tomado? diría, con el sur-sureste hay que quitarse los prejuicios para entenderlo mejor. Porque esto de que es la zona indígena, pobrecita, sobreideologizada, y por eso no avanza, es de pronto no Estado de acercarse. Derecho. No, Ricardo, que te Estado queman de los Derecho, camiones. leyes. En Tamaulipas hay un problema de seguridad, sí, entre las bandas del narcotráfico hay un problema de seguridad tremendo, pero en Oaxaca, Chihuahua, imagínate. en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, te queman los autobuses de las empresas transnacionales, te toman los autobuses porque se me ocurrió. Y tienen 40, 50 autobuses. No hay Estado de Derecho suficiente, hay una base, pero no hay Estado de Derecho suficiente para que alguien vaya a invertir su dinero, hombre. Tampoco lo hay en No hay, Chihuahua. no hay en Estado, Tamaulipas. de, ¿cómo no? no hay Estado de ese no es el Derecho tema. y tampoco hay gas. Y sin gas, ninguno de estos Mira, proyectos de Para eso desarrollo necesitas- se van a poder asumir. Pero bueno. Bueno, pues nos despedimos. El Tratado de Libre Comercio da para seguir conversando, porque de eso depende o no la integración del conjunto del país. Nos vamos la próxima semana aquí en La Mira, el análisis semanal.